Bueno, hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que se encuentren bien, como siempre les digo, siguiendo con los cuidados, intensificándolos, porque nuestro lugar de residencia, que es la provincia de Buenos Aires, así como la ciudad de Buenos Aires, hay muchos casos de COVID. Ahora la curva va a empezar a elevarse un poquito, así que no hay que descuidar en las medidas de seguridad y de higiene, y seguir cumpliendo en lo posible, en lo más posible, con el aislamiento, ¿sí? Quedarse en casa. Bueno, gente, vamos a retomar el módulo 2 que estamos viendo, hoy con el último temita del módulo 2, que es configuración electrónica. Necesito que todos se pongan al día con el material de química. ¿Por qué? La semana que viene vamos a iniciar la unidad o módulo 3, que es un poco más complejo y necesitamos sí o sí los contenidos que vimos hasta ahora, de estructura atómica y de tabla periódica, para poder desarrollar la unidad o módulo 3. Por lo tanto, la química tiene esta particularidad, al igual que la física y la matemática, de ir avanzando en orden de complejidad. ¿A qué nos referimos? Que los contenidos, los aprendizajes, cada vez son un poquito más complicados y que necesitamos de lo que vimos como contenidos previos, como contenidos anteriores, para poder desarrollar los nuevos. Así que bueno, aclarado esto, quienes no hayan seguido las clases día a día, les pido por favor que en esta semana revean lo que ya estuvimos haciendo y lo que estuvimos viendo, por favor, ¿sí? Bueno, vamos a ir a, vamos a ir a compartir el apunte que vamos a desarrollar en el día de hoy. Disculpen. Voy a compartir pantalla. Estoy algo complicada con la... Disculpen. Ahí estamos. Bien, este es el módulo que les va a llegar a ustedes también en un formato Word, que sería la parte 3 del módulo 2. Todo lo que está acá lo voy a explicar a continuación a través de un dibujo, así que de un gráfico. Así que después esto lo van a leer ustedes, que va a ser como un soporte a la explicación que yo voy a dar. Bueno, la voy a dar en base a este esquemita que está en la página, al pie de página 1 del apunte. Observen esto, voy a buscar el lápiz. Observen esto, este es un esquema del átomo, cosa que estuvimos viendo hasta ahora. Esto que está acá, como habíamos visto antes, era el núcleo del átomo. Este es el núcleo, ¿sí? Bien, todo lo que tenemos acá alrededor del núcleo como semicírculos son las órbitas, esquematizadas en forma simbólica, ¿sí? Acá podrán observar que hay letras. Antiguamente, antiguamente a las órbitas se las simbolizaba con letras, de la K a la Q, en forma creciente, y hoy por hoy las numeramos, que es mucho más fácil, ¿sí? Esta va a ser nuestra forma de identificar las órbitas o niveles de energía. Esta sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá les puse el orden. La 1, la órbita número 1, la que está más cercana al núcleo. Esta sería nuestra órbita 1. Y así sucesivamente. 2, órbita 3, órbita 4, órbita 5, 6 y 7. ¿Va hasta acá? Bien, corramos para seguir explicando.
En estas órbitas, como recordamos, circulan los electrones alrededor del núcleo. Las órbitas son espacios, espacios que describe el electrón alrededor del núcleo. Estos números que vemos acá es el máximo de electrones que hay en la órbita 1. En la primera órbita hay un máximo de 2 electrones. En la órbita 2 hay un máximo de 8 electrones. ¿Puede haber menos? Sí. Más, no. Es el valor máximo. En la órbita 3, como máximo, tenemos 18. En la órbita 4, máximo 32. Órbita 5, máximo 32. Órbita 6, máximo 18. Órbita 7, máximo 8 electrones. Bien. Estos electrones máximos se alojan en esas órbitas en lo que llamamos orbitales o subniveles de energía. ¿Qué son estos orbitales o subniveles de energía? Como espacios más delimitados dentro de cada órbita donde se ubican los electrones. Estos orbitales son espacios que conforman esa órbita. Es decir, la primera órbita tiene solamente un orbital, donde se alojan 2 electrones. La segunda órbita tiene un máximo de 8 electrones, como habíamos dicho acá, distribuidos en 2 espacios. El primero de ellos aloja un máximo de 2 y el segundo aloja un máximo de 6, lo que hace al total de 8 electrones. ¿Lo ven ahí? La tercera órbita, que aloja 18 electrones máximos, tiene 3 orbitales, 3 subespacios. En el primero hay un máximo de 2, en el segundo hay un máximo de 6, en el tercero hay un máximo de 10. La órbita cuarta aloja un máximo de 32, dijimos, divididos en 4 orbitales. Máximo en el primero 2, máximo en el segundo 6, máximo en el tercero 10 y en el cuarto máximo 14. Lo mismo sucede con la órbita 5, ven que es exactamente igual a la órbita 4. En la órbita 6 tenemos un máximo de 18, alojados 2, 6, 10. Repite lo de la órbita 3, ven que también tenía 18, y la distribución es la misma en la 3 que en la 6. Y en la órbita 7 tenemos un máximo de 8, distribuidos 2 en la primera, 6 en la última. ¿Sí? Entonces, en estos orbitales tenemos el suborbital S, el suborbital P, el suborbital D y el suborbital F. No todos los átomos tienen 7 órbitas, ese es el máximo de órbitas posibles. ¿Qué determinaba el número de órbitas? El período. ¿Se acuerdan? La línea horizontal en la tabla periódica. Este es el máximo de 7 órbitas, y esta es la cantidad máxima de orbitales por órbita. ¿Sí? En esta vamos a encontrar un máximo de 2 electrones. En el orbital P, un máximo de 6 electrones. En el orbital D, un máximo de 10 electrones. Y en el orbital F, un máximo de 14 electrones. Máximos. Bien, estos son los electrones máximos que hay en cada una de esos orbitales. ¿Bien? Bueno, espero haber sido clara. Vamos ahora a continuar con el apunte. En la página 2 tenemos un dibujito similar al anterior. Distinto diagrama, pero les puse otro para que lo veamos también. ¿Ven? Acá tenemos dibujado un átomo cualquiera. Le colocaron como máximo los 4 órbitas. Este tiene 4, por ejemplo. Por eso dije un máximo de 7 órbitas. No necesariamente tiene que tener 7. Este es un ejemplo de un elemento del periodo 4. Esto que tenemos en el centro, como dijimos antes, era el núcleo. ¿Sí? Este que está acá. ¿Lo ven?
Ese es el núcleo. Órbita 1, órbita 2, órbita 3, órbita 4. En la órbita 1, observen. Vamos a cambiar un poquito el color para poder diferenciarlo. Vamos a hacer un tono verde. Miren la órbita 4. ¿Qué tiene? Un solo orbital, el orbital S. La órbita 2, un poquito más ancha, ¿la ven? Tiene orbital S, orbital P. Órbita 3, vamos a ir borrando. Órbita 3, ¿lo ven acá? Orbital S, P y D. Órbita 4. Orbital S, P, D, F. Le pasé por arriba el lápiz. ¿Lo ven? S, P, D, F. Bien, órbita 4. 4 suborbitales. Órbita 3. 3 suborbitales. Órbita 2. 2 suborbitales. Órbita 1. Un solo orbital. ¿Bien? ¿Por qué nos importa esta configuración electrónica? ¿Por qué le estamos dando tanta importancia? Vamos a ver un ejemplo. La localización del elemento químico en el periodo donde se encuentra nos permite establecer la cantidad de órbitas. Esto ya lo habíamos dicho. Ejemplo. El elemento plata. El elemento plata se encuentra en el periodo 5. Pueden manejar la tabla periódica ustedes e ir viendo la tabla periódica. Por lo tanto, tiene 5 órbitas. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Configuración electrónica de este elemento. Plata. Seguimos con el ejemplo de la plata. La plata, lo ubicamos en la tabla periódica, tiene un Z47. ¿Qué indicaba 47? Que tenía 47 protones y 47 electrones. Bien. ¿Cómo están distribuidos esos electrones? Esto a mí se me dificulta explicárselos a ustedes porque por ahí tienen tablas distintas. Esto en la tabla escolar, que es una azul y blanca, que se compra en cualquier librería, hoy no disponemos de eso, se encuentra en la distribución electrónica. En este momento se la estoy dando yo para que lo veamos. Estos datos se extraen de la tabla periódica. O bien, hoy ustedes pueden googlear, pueden buscar en internet y googlear cómo se distribuyen estos 47 electrones en las órbitas. Dijimos que tenía 5 órbitas, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5. En la primera órbita tenemos 2 electrones. En la segunda órbita tenemos 8 electrones. En la tercera órbita, 18. En la cuarta, 18. Y en la última, 1. Si sumamos, esto nos da el total de 47. ¿Bien? Acá se los puse abajo. En la primera órbita, 2 electrones. En la segunda, 8. Tercera, 18. Cuarta, 18. Y quinta, 1. Acá les hice un dibujito. Otra vez, núcleo. Les dibujé las órbitas y le puse órbita 1, 2, órbita 1, 2 electrones, órbita 2, 8, órbita 3, 18, órbita 4, 18, órbita quinta, 1 electrón. Recuerden que a su vez esas órbitas están divididas en suborbitales. Tema que a nosotros, en este espacio de química, en la Tecnicatura de Seguridad y Higiene, no nos sirve demasiado saber cómo están distribuidos en orbitales, solo el concepto, pero no los vamos a distribuir en orbitales. ¿Qué nos va a importar a nosotros como técnicos para poder avanzar en los contenidos? No como técnicos, sino para poder avanzar yo en los contenidos de la unidad número 3, saber qué pasa con estos electrones de la última órbita. Los que nos va a importar son los electrones de la última órbita. ¿Está bien? Estos electrones de la última órbita son los que vamos a necesitar conocer, saber cuántos son, para poder desarrollar
la unidad número 3 que tiene que ver con compuestos químicos. Pasamos ahora a la siguiente página. Electrones de valencia. ¿Qué son estos electrones de valencia? Estos electrones de valencia son los electrones de la última órbita, del último nivel de energía. Esto es lo que dice acá en el texto, que ustedes lo van a leer. Los que están más alejados del núcleo, los que están en la última. ¿Qué propiedades tienen? Estos electrones de valencia son decisivos, los llamamos, estos de la última órbita, electrones de valencia. Es decisivo conocerlos. ¿Por qué? Porque ellos van a determinar la factibilidad con que este elemento se puede unir a otro elemento y formar un compuesto. ¿Cómo formamos compuestos químicos? Cuando unimos un elemento con otro elemento, formamos compuestos. Por ejemplo, si unimos dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, ¿qué obtenemos si unimos dos hidrógenos con un átomo de oxígeno? La molécula de agua. Entonces, esta posibilidad de unir elementos nos da la formación de moléculas, ¿sí? ¿Y por qué se forman estas moléculas? ¿Por qué? Porque en realidad hay una factibilidad, una posible unión debido a los electrones de valencia, debido a los electrones de la última capa. ¿Está bien? Vamos a bajar en el texto, esto está todo explicado acá. Atrás de la tabla periódica, dice acá, al dorso de la tabla periódica, se encuentran acá estamos leyendo este parrafito. Al dorso de la tabla periódica se encuentran ordenados alfabéticamente los elementos químicos. Esto siempre refiriéndome a esa tabla periódica escolar, ¿sí? En una columna de ese orden alfabético, donde están todos los elementos ordenados, hay una columna que dice número de valencia. Ese número de valencia es la cantidad de electrones que puede ceder, en el caso de los metales, o bien captar o compartir, en el caso de los no metales, cuando se unen entre sí. Yo recién dije, estos electrones del último nivel me permiten saber cómo se unen los átomos. Entonces, ese número de valencia me indica la cantidad de electrones que cede un metal. Siempre, siempre los metales ceden electrones en una unión química. Y los no metales pueden captar electrones o bien compartir electrones. Entonces, ese número de valencia me indica, repito, la cantidad de electrones que ceden los metales o bien la cantidad de electrones que pueden captar o compartir los no metales. Y acá lo vamos a ver con un ejemplito. Miren lo que les puse acá. El carbono. El carbono es un no metal. Por ser un no metal, lo que va a hacer es captar o compartir. ¿Está bien? Como tiene una valencia de 4, va a captar o compartir 4 electrones con otro átomo en una unión química. El calcio es un metal y tiene valencia 2. ¿Qué indica que tenga valencia 2? Que cede 2 electrones a otro átomo en una unión química. El mercurio es un metal, tiene valencia 1 y 2. Y acá metimos un dato más. La valencia no es un único valor, como en los ejemplos anteriores. Puede haber elementos que tienen más de una valencia. Quiere decir que este átomo de mercurio puede ceder un electrón o bien ceder 2 electrones, uy, ya, qué feo, este átomo de mercurio, que es un metal, y tiene valencia 1 o 2, puede ceder un electrón o 2 electrones, 1 o 2, a otro átomo en una unión química. Observen el que viene. El cloro. El cloro es un no metal y tiene 4 valencias. Miren.
4 valencias distintas. Valencia 1, valencia 3, valencia 5, valencia 7. Quiere decir que este átomo de cloro puede captar o compartir un electrón, 3 electrones, 5 electrones o 7 electrones con otro átomo para formar un compuesto químico. Conclusión: cuanto más valencias tenga, más cantidades de valencias tenga, más posibilidades de uniones químicas puede desarrollar ese átomo, ¿sí? Acá vamos a tener una sola opción. Acá vamos a tener una sola opción de ceder, compartir o captar. Y acá vamos a tener 2 opciones. Y acá vamos a tener 4 opciones de captar o compartir. ¿Sí? No se preocupen, no se asusten, esto lo vamos a retomar la clase que viene, ¿sí? Porque dije, el módulo 3 engancha estos contenidos de la clase de hoy para desarrollar el tema siguiente. Bueno, con esto finalizó lo último de este pequeño apunte que les envío hoy. Espero que les haya sido útil y entendible. Véanlo varias veces si no lo entienden. Espero haber sido clara, no haber sido nada confusa. Y les voy a mandar también una tarea para juntar todos los contenidos que vimos hasta ahora entre estructura atómica, tabla periódica y lo que sumamos hoy de configuración electrónica. La tarea que les mando no es para que me la envíen, ¿está bien? Sí, es responsabilidad de ustedes hacerlo. La clase que viene les voy a mandar la tarea corregida para que hagamos la autocorrección. ¿Bien? Bueno, ahora los dejo con un abrazo a la distancia y un hasta pronto. ¿Sí? Bueno, gracias chicos por haberme dejado entrar en sus casas de esta manera.